Hola, os voy a comentar qué es un ataque por inyección SQL y cómo evitar que se produzca con las herramientas que nos proporciona el conector de la base de datos, en este caso SQLite. Las aplicaciones con más riesgo son las que tienen acceso por Internet, ya que pueden llegar a mucha gente, incluso a gente que nosotros ni siquiera le hemos dado permiso ni enlaces. Las, las aplicaciones por escritorio también tienen este problema. La ventaja es que tienen menos acceso de gente desconocida. Entonces, bueno, tenemos que evitarlo también, más que nada para crearnos un buen hábito de programación, pero serían menos críticas. Un ataque por inyección SQL consiste en ejecutar secuencias de consulta SQL para obtener datos de la base de datos como pueden ser claves, usuarios, números de cuenta, no sé, mil cosas se pueden conseguir. Entonces, bueno, eh, estos ataques son muy comunes y se basan más que nada en el conocimiento de los programadores a la hora de realizar la conexión a la base de datos. Y se produce porque se usan concatenaciones simples en lugar de usar las herramientas que nos proporciona el conector a la base de datos, que son los parámetros y las consultas. Entonces, bueno, he preparado un pequeño ejemplo, está forzado para que se vea qué es lo que sucede, pero bueno, nos vamos a hacer una idea bastante general de qué es lo que pasa y cómo lo vamos a evitar. En un primer lugar vamos a ejecutar el método ver base de datos, donde le paso la conexión y esto emula una clave de acceso. En esta primera ejecución, bueno, pues la clave de acceso no tiene importancia ya que vamos a ejecutar una secuencia donde nos va a mostrar todos los datos que tenemos en la base de datos para que veáis qué datos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ejecutamos la conexión y aquí obtenemos que tenemos 5 usuarios con sus 5. Entonces, ahora vamos a ejecutar la misma consulta, pero con un filtro concatenado, en este caso utilizando la función f de Python. Los siguientes ejemplos también son usando un filtro o un parámetro concatenado con el signo más y haciendo una concatenación con forma. La última línea, que es esta, sería cómo se debe de hacer, que es usando un parámetro, que sería registrando con este simbolito, que es la interrogación. En otros lenguajes son otros símbolos diferentes o se plantea de diferente manera, pero todos los lenguajes de programación tienen parámetros para las consultas y pasándole la consulta que vamos a hacer. Bueno, en este caso ejecutamos nuestra consulta y obtenemos que, bueno, que con la clave 333 tenemos el usuario María. Vale, ahora vamos a ver para que veáis qué pasa si la ejecuto con mi parámetro. Ejecutamos y obtenemos igualmente que para la clave 333 tenemos el usuario María. En un principio decimos, pues funciona bien las dos cosas y no hay problema, obtenemos el mismo resultado, por lo tanto las dos formas son buenas. Bueno, pues aquí llega el momento de inyectar o hacer una consulta con inyección de SQL. Para ello tengo preparado la llamada a este método que contiene una clave errónea. Como habéis visto anteriormente, no hay ningún usuario con clave 0000. Entonces le pasamos una clave errónea y además le inyectamos el código SQL. En este caso un OR 1 igual a 1, lo que quiere decir que ese campo sea verdadero. ¿Qué es un campo verdadero? Pues ya sabemos que un campo de volver a verdadero sí contiene algo.
Así es que le estoy diciendo, seleccióname todo para la tabla clientes donde documento sea igual a 0000 o contenga algo. Vamos a ver qué resultado obtenemos cuando ejecutemos el programa. Y aquí tenemos el resultado. Hemos ejecutado nuestra inyección SQL. Esto nos lo pondrían, por ejemplo, en la casilla, en el combo, en el box o la caja de texto de clave, y nos pondrían 000, tal, y darían autentificar. ¿Qué conseguirían? Pues han conseguido entrar a la base de datos y obtener los 5 usuarios con sus 5 claves. Si yo aquí tuviera número de cuentas, teléfonos y demás, pues tendrían ya acceso a toda esa información o acceso al administrador con la clave del administrador. Esto nos ha... Ay, perdonad. Ahora sí, lo vamos a ejecutar, que antes he ejecutado la conexión. Bueno, lo ejecutamos nuevamente y ahora sí, veis que tenemos la respuesta con todos los usuarios y todas las claves. Ahora sí, efectivamente, he ejecutado la sentencia SQL concatenada con la función F de Python. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos una secuencia SQL con un filtro concatenado con el signo más. Ejecuto y nuevamente obtengo todos los usuarios y todas sus claves. De igual manera, si uso format, la función format de un string, vamos a ver qué sucede, y nuevamente tengo todos los usuarios y todas sus claves. Y por último, vamos a ver qué sucede cuando uso parámetros y le paso una consulta, una clave con inyección SQL. Damos play y como vemos no obtenemos ninguna respuesta, porque el propio parámetro nos está eliminando la inyección SQL y estamos haciendo la consulta que realmente queremos hacer, que si hay algún cliente con el número de documento 000, y como en este caso no tenemos ningún cliente con ese número, pues no tenemos ninguna respuesta. Bajo mi punto de vista, esto es muy importante que se conozca y muy importante hacerlo bien, ya que un pequeño fallo, como habéis visto, una mala concatenación, puede producir que estemos dando datos que no debemos, y hay que recordar que la ley de protección de datos en estos casos multa, y con multas muy importantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por atender.